Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia aquí con nosotros, porque no tenemos duda que has bajado para estar en medio nuestro. Y al estar ante tu presencia, Señor, lo primero que rogamos es que tengas misericordia de nosotros y perdones nuestros pecados. Luego, Señor, te entregamos nuestra mente, porque ese es el corazón de nuestro cuerpo. Te lo entregamos para que te entronices allí y desde allí gobiernes nuestros sentimientos, nuestros motivos y aún nuestro comportamiento. Rogamos, Padre, para que la mente de nosotros no divague. En la medida en que tú te entronices en ella, sin duda estaremos atentos a tu palabra. Y por eso te pedimos, para que desde hoy hasta el final no te saquemos de enfrente de nosotros, de nuestros ojos, que no te saquemos de nuestros pensamientos y que siempre, Señor, te tengamos en mente durante todo el servicio, de tal manera que te honremos y te glorifiquemos como tú te lo mereces. Señor, que tu Espíritu Santo se haga presente aquí, que tu Espíritu Santo guíe todo lo que estamos haciendo, que tu Espíritu Santo glorifique tu nombre por medio de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartirles un estudio profundamente serio y solemne. Ya he predicado sobre esto, pero nuevamente el Señor me pone en mi corazón que lo traiga. Se trata sobre la identidad del Dios que adoramos. Voy a titular el estudio, como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿puede un ángel ocupar el lugar del Espíritu Santo? Estamos viviendo, hermanos, tiempos peligrosos. No solamente por las guerras, no solamente por la apostasía moral, no solamente por el ecumenismo creciente, sino porque aún dentro del adventismo están surgiendo voces que intentan redefinir quién es Dios. Algunos afirman, el Espíritu Santo no existe como persona. El Espíritu Santo solamente es el Espíritu de Cristo. Gabriel ocupa el tercer lugar después del Padre y del Hijo. Las citas de Elena White sobre orden en la jerarquía celestial eliminan al Espíritu Santo como persona divina. Eso es lo que dicen las voces que se han levantado en estos últimos tiempos. Voces que proliferan por todas partes, tal como ocurrió en nuestro Congreso Campestre recién pasado, con la invitada que tuvimos para hablar de salud. Ella dijo unas cosas sobre el ángel Gabriel y el Espíritu Santo, que no es lo que nosotros como ministerio creemos. Eso que ella dijo es su creencia. Fue invitada para hablar de salud, pero lamentablemente se salió del tema e insertó ese viento de doctrina. Y déjenme decirlo con toda claridad, nosotros sí creemos en la deidad revelada en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no por eso somos triteístas ni politeístas. Eso es otra cosa que viene del paganismo. Muchos están confundidos con esos términos. Pero mientras las voces que niegan la existencia y personalidad del Espíritu Santo se siguen propagando, hay algo que quiero decir esta mañana.
Y lo voy a decir con claridad profética. No podemos predicar correctamente el mensaje final si alteramos la identidad del Dios que nos entregó ese mensaje. La Biblia revela a un solo Dios verdadero que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos comparten plenamente la misma divinidad. Por eso no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero, porque comparten la misma divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en relación y manifestación, pero son uno en divinidad, uno en naturaleza, uno en carácter y uno en propósito. Por eso a menudo encontramos en las Escrituras que cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu de Dios o se habla del Espíritu de Cristo. Cuando escuchamos eso, o cuando leemos en la Biblia del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, ¿está diciendo con eso la Biblia que el Espíritu es Cristo? ¿Está diciendo con eso la Biblia que el Espíritu es Dios Padre? ¿Qué significa entonces cuando dice el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? Lo que está diciendo es, número uno, que se pertenecen el uno al otro. Número dos, que tiene el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, porque tiene la misma divinidad de los dos, tiene el mismo carácter de los dos, tiene el mismo propósito eterno de los dos. Y también porque es representante de los dos. Procede del Padre y glorifica al Hijo. En esos contextos es que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Permítanme ponerles un ejemplo. Cuando Juan el Bautista vino aquí a la tierra, o nació aquí en la tierra, el profeta Malaquías, ¿qué decía de Juan el Bautista? Que él vendría con el espíritu ¿de quién? De Elías. Pero eso hacía a Juan el Bautista Elías. No. Él venía con el espíritu de Elías, pero él no era Elías. ¿Qué se dice de nosotros como pueblo adventista en este último tiempo? ¿Que somos qué cosa? El tercer Elías. ¿Pero eso nos hace Elías? No. Es por la obra que hacemos, que es una obra semejante a la de Juan, la de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Y eso es en el sentido de la misión. De la misma manera como Juan el Bautista hizo la obra con el espíritu de Elías, el remanente pueblo de Dios hace en este último tiempo la obra también con el espíritu de Elías. Pero eso no nos hace Elías, no nos convierte en la persona físicamente de Elías. Así que ya la frase Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo no lo hace Dios el Padre ni lo hace Cristo. Como también el espíritu de Elías en Juan no lo hacía Elías, y como también a nosotros, llamados el tercer Elías, el espíritu de Elías no nos hace la persona física de Elías. Hermanos y hermanas, pero debido a que algunos no quieren entender eso, se han dado a la tarea de cuestionar la deidad tal como la Biblia la revela, negando la existencia del Espíritu Santo como la tercera persona divina.
y sustituyendo su lugar por un ángel creado. Pero esta mañana, la pregunta no es emocional. La pregunta es bíblica y está allí en la pantalla como título de mi presentación. ¿Puede un ángel ocupar el lugar del Espíritu Santo? Es decir, ¿puede Gabriel alterar el orden celestial y ocupar la posición de aquel que escudriña los corazones, que convence de pecado, que inspira a los profetas y participa plenamente de la divinidad eterna? ¿Puede Gabriel ocupar esa posición del Espíritu Santo? Hermanos, esta mañana vamos a ir a las Escrituras, porque cuando la deidad es atacada, solamente la palabra de Dios puede defenderla. Solo la palabra de Dios puede responder. La crisis alrededor de la deidad no es un conflicto nuevo, mis hermanos. El intento de alterar el orden celestial comenzó mucho antes de la creación de esta tierra. Antes que el hombre pecara, ya un ser creado había comenzado a codiciar una posición que no le pertenecía. Porque el pecado, hermanos, en su esencia más profunda, siempre ha sido un intento de usurpar lo que pertenece solamente a Dios. Por eso, la raíz de esta controversia no comenzó en una iglesia, comenzó en el cielo. Y el profeta Isaías nos permite escuchar el lenguaje de aquella rebelión. Abramos la Biblia en Isaías 14, versículo 13 y 14. Isaías 14, versículo 13 y 14. Dice la Escritura: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando aquí? De Lucifer. Hermanos, ¿Lucifer estaba satisfecho con ser criatura? No. Él no estaba satisfecho con ser criatura. Él quería una posición que no le pertenecía. Quería exaltarse por encima del orden establecido por Dios. Y hoy el enemigo sigue intentando mover posiciones celestiales. No negando completamente a Dios, sino confundiendo la identidad de Dios. Porque Satanás sabe algo. Y es que si él logra distorsionar quién es Dios, entonces también distorsiona la adoración, la salvación, el evangelio y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y por eso es que no nos debemos sorprender que hoy existan enseñanzas que intentan colocar a un ángel creado en lugar de aquel que la Biblia presenta como eterno y divino. Por eso esta mañana vamos a separar tradición de escritura. Vamos a separar emoción de revelación. Vamos a separar argumentos humanos con verdad bíblica.
La pregunta no es qué dice el internet. La pregunta no es qué dice un movimiento que ha surgido. La pregunta no es qué dice una teoría que anda por ahí. La pregunta es qué revela la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo es verdaderamente divino, entonces ningún ángel puede ocupar su lugar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y si Gabriel es solamente una criatura creada, jamás puede poseer los atributos, la autoridad y las obras que la Biblia atribuye al Espíritu Santo. Por eso la base de nuestro tema hoy son las Escrituras. Y lo primero que necesitamos establecer en las Escrituras esta mañana no es simplemente si Gabriel es un ángel poderoso, porque la Biblia sí presenta a Gabriel como un ángel exaltado y cercano al trono de Dios. La verdadera pregunta, hermanos, es otra. ¿A quién atribuye la Escritura las obras, los atributos y la autoridad que pertenecen únicamente a la deidad? Porque algunos dicen, y escuchen bien lo que dicen, no, nosotros no estamos diciendo que Gabriel es Dios. Nosotros solo decimos que él ocupa el tercer lugar en el orden celestial. Bueno, pues ahí comienza la controversia. Con eso que dices, allí comienza la controversia. Ya no importa que tú digas que no estamos diciendo que Gabriel es Dios. Lo que estamos diciendo es que él ocupa el tercer puesto en la jerarquía celestial. Pues con eso ya te metiste en un problema. Hermanos, porque si el Espíritu Santo no es una persona divina, eterna, y es la tercera persona de la deidad, y metiste a Gabriel allí, entonces prácticamente has metido a una criatura ocupando funcionalmente lo que la Biblia atribuye al Espíritu Santo. Y por eso vamos a ir directamente a la palabra de Dios. No a especulaciones, no a teorías, no a conclusiones humanas. La pregunta esta mañana es: ¿a quién presenta la Biblia como el representante divino de Cristo en la tierra? ¿A quién presenta la Biblia como el que convence de pecado? ¿A quién presenta la Biblia como el que mora en el creyente? ¿A quién presenta la Biblia como el que reparte dones en la iglesia? ¿A quién presenta la Biblia como el que inspiró a los profetas? ¿A quién presenta la Biblia como el que escudriña aún lo profundo de Dios? ¿Es un ángel creado al que presenta la Biblia? ¿O es el Espíritu Santo? Vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, para empezar con la palabra de Dios a mirar la verdad de las cosas. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos 5, versículo 3 y 4 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí, hermanos y hermanas,
encontramos uno de los textos más solemnes sobre la identidad del Espíritu Santo. Ananías y Zafira habían mentido delante de la iglesia. Pero miren qué palabra la de Pedro. Pedro no dijo, mentiste delante de un ángel, Ananías y Zafira. Pedro no dijo, mentiste delante de un mensajero celestial, Ananías y Zafira. Pedro no dijo, mentiste delante de Gabriel, Ananías y Zafira. Hermanos, Pedro conecta directamente mentirle al Espíritu Santo con mentirle ¿a quién? A Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pedro se refiere al Espíritu Santo como a Dios? Porque el Espíritu Santo participa plenamente de la divinidad. Es más, miren Isaías capítulo 6, versículos 5, 8 y 9, lo que dice. Isaías capítulo 6, versículo 5, 8 y 9. Dice así el versículo 5. Vamos a leer el 1 y luego el 5 y luego el 8 y el 9. El 1 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo, ¿a quién dice que vio Isaías? Al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora viene el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién dijo Isaías? Al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 8 ahora. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pero ahora, hermanos y hermanas, miren lo que hace Pablo. Cuando Pablo cita exactamente este pasaje en el libro de Hechos 28, mire lo que él introduce. Hechos 28, versículos 25 y 26. Hechos 28, versículos 25 y 26. Dice así. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hermanos, aquí Pablo le atribuye al Espíritu Santo las palabras que en Isaías fueron dichas por Jehová. Hermanos, la conexión queda de la siguiente manera. En Isaías 6, Jehová habla. Pero en Hechos 28, Pablo dice que fue el Espíritu Santo quien habló. Así que yo pregunto, ¿el Espíritu Santo es Jehová? Sí, hermanos, porque Jehová es un nombre que lo posee el Padre, que lo posee el Hijo, y ahora vemos que lo posee el Espíritu Santo.
¿No han leído en Isaías que cuando habla del renuevo que vendría en referencia a Cristo, dice que su nombre es Jehová, justicia nuestra? Hermanos, ahora Pablo está diciendo que quien habló allí en Isaías 6, Espíritu Santo, y que Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y el Señor habló y dijo, dice Isaías. Pues Pablo dice: el que habló fue el Espíritu Santo. Hermanos, esto nos dice que el Espíritu Santo participa plenamente de la identidad divina que posee el Padre y que posee el Hijo. Y hay otro detalle poderoso, porque nosotros leímos ahí, en el versículo 1, que Isaías dice: vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Y cuando usted lee Juan 12:41, hablando de esa visión de Isaías, mire lo que dice el apóstol Juan. Juan 12:41. Juan 12, versículo 41. Dice, vamos a leer quizás, a ver, dejen ver, desde el 37. Para que así tenga sentido cuando lleguemos al 41. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A ver si ustedes entendieron. Hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, que aquello que Pablo dice que el Espíritu Santo lo dijo y que fue una visión la que tuvo Isaías, aquí está diciendo el apóstol Juan en su evangelio que era del mismo Jesús. En otras palabras, en Isaías 6, Jehová habla y Juan conecta esa gloria que Isaías vio, la conecta con Cristo. Y Pablo dice que el que habló fue el Espíritu Santo. Esto, hermanos, no confunde las personas divinas, pero sí muestra la unidad divina que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos y hermanas, comienza a aparecer esa línea divisoria entre el Espíritu Santo y cualquier ser creado. Porque ningún ángel en toda la Escritura recibe jamás una distinción divina como la que hemos leído hasta aquí del Espíritu Santo. Es más, cuando se trata de un ángel que va a ser adorado, ¿qué dice Apocalipsis 19:10? Apocalipsis 19:10. Vamos a leer el 9 también. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Noten, hermanos,
Cuando Juan intenta adorar a este ángel, el ángel inmediatamente lo detiene. No lo hagas, le dice. Yo soy consiervo tuyo. ¿Por qué le dice esto? Porque los ángeles jamás aceptan posiciones, honras o funciones que pertenecen únicamente a Dios. Los ángeles sirven, los ángeles ministran, los ángeles obedecen órdenes. Pero el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo transforma vidas. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Reparte dones espirituales, inspira la profecía y actúa con autoridad divina. Ahora vamos a 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le conoce, porque tiene la misma divinidad que él, porque tiene el mismo carácter, porque tiene el mismo propósito, la misma naturaleza. Por eso solo él le conoce. El Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos y hermanas, ¿puede una criatura creada conocer todo lo profundo de Dios? No, imposible. Miren, los ángeles son poderosos, pero ellos siguen siendo criaturas limitadas. Pero Pablo está declarando que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Conoce las cosas de Dios. Comprende plenamente la mente de Dios, porque Él es parte de Dios. Dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo no solamente transmite información de parte de Dios, Él conoce plenamente las cosas de Dios, porque Él comparte la misma naturaleza de Dios, porque Dios es un título que lo comparte las tres personas divinas de la deidad. Y eso jamás lo va a leer usted de Gabriel. Jamás usted va a leer eso de un ángel, que se diga de un ángel. Ahora vamos a avanzar un poco más, porque ahora vamos a ver no solamente que el Espíritu Santo posee atributos divinos, sino que vamos a ver cómo la Biblia lo presenta actuando con personalidad propia. Y aquí es donde varias teorías se van a derrumbar. Porque algunos dicen el Espíritu Santo es solo una fuerza. El Espíritu Santo solamente es la presencia de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo solamente es un poder impersonal, dicen. Pero la Escritura, hermanos, describe al Espíritu Santo hablando, guiando, enseñando, enviando, intercediendo y tomando decisiones. Vamos a ver en el capítulo 13 de Hechos lo que estaba haciendo la iglesia. Estaba orando y ayunando, y mire lo que sucedió. Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2.
Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién, hermanos? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos y hermanas, el texto no dice que una energía habló. El texto no dice que una influencia habló. Ni siquiera el texto dice que un ángel habló. La Biblia dice que habló ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, dice la Biblia. Y luego añade, apártenme a estos hombres para la obra que los he llamado. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo habla, llama, escoge, envía misioneros y dirige la iglesia. Eso no está describiendo una fuerza impersonal. Eso describe una personalidad divina. Y hermanos, si el Espíritu Santo habla como Dios, y conoce como Dios, y actúa como Dios, y posee los atributos exclusivos de Dios, entonces la pregunta ya no es si Gabriel es un ángel importante. La verdadera pregunta es, ¿cómo puede una criatura creada ocupar el lugar funcional de aquel que la Escritura presenta actuando plenamente como Dios? Dicen los que no creen en el Espíritu Santo. Pero Pablo, cuando habla del orden celestial, él no menciona al Espíritu Santo. Y le salen ahí con 1 Corintios 11:3. Pues vamos a verlo. 1 Corintios 11:3. Y aquí dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y este es un texto de batalla para negar al Espíritu Santo, porque dicen que aquí hay un orden celestial, y en este orden el Padre es la cabeza, Cristo es inferior, y el Espíritu Santo ni es mencionado. Bueno, hermanos, vamos a entender el texto con la lógica que corresponde. En primer lugar, el texto no está hablando de ningún orden jerárquico dentro de la deidad, ni mucho menos el texto está probando existencia o no del Espíritu Santo. Así que usar ese texto para probar existencia o no del Espíritu Santo en el orden jerárquico de la deidad es sacar el texto de contexto. Aquí nosotros vemos, hermanos, que se está hablando de 3 grados de sumisión en un orden funcional y relacional. Y cuando me refiero a un orden funcional, estoy hablando de un rol, no de una inferioridad de naturaleza. Nadie argumentaría por este texto que la mujer vale menos en naturaleza humana que el hombre. Aquí no está hablando de eso. Así que el paralelismo cabeza. El paralelismo muestra, hermanos, que cabeza aquí apunta a función, dirección y orden, no a inferioridad. En ese sentido funcional, el Padre es la cabeza de Cristo en el plan de la redención. Pero eso no convierte a Cristo menos que Dios. Es más, el mismo autor de 1 Corintios enseña claramente que Cristo posee igualdad divina.
Vamos a leerlo, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Vamos a leer el 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, ¿qué cosa? El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Noten, hermanos, Pablo afirma que Cristo existía en forma de Dios y poseía igualdad divina. Así que la subordinación de Cristo que leímos en el anterior versículo, esa subordinación, hermanos, fue voluntaria en la encarnación. Cuando Cristo vino a la tierra, asumió voluntariamente una posición de obediencia a su Padre para salvar al hombre. Pero eso no significa que Él dejó de ser Dios. ¿No han leído en el don profético que Él conservó ambas naturalezas? Pero solo usó la humana para poder enseñarle al hombre cómo vencer el pecado y cómo ser fiel a Dios. Hermanos y hermanas, Él nunca usó su naturaleza divina para su propio beneficio, aunque la tenía con Él, pero estaba velada por la naturaleza humana. Voluntariamente Él asumió una posición de obediencia. El texto que leímos de 1 Corintios, donde dice que el Padre es la cabeza de Cristo, es en ese sentido, en el sentido funcional de la salvación. Cristo, hermanos, asumió un rol dentro del plan de salvación, un rol donde Él se encarnó. Y en ese contexto es que Él dijo, el Padre dijo, ¿qué cosa? Mayor es que yo. Pero también Él mismo dijo en el apóstol Juan que el verbo era, ¿qué cosa? Era Dios. Y Él dijo, yo y el Padre, ¿qué cosa? Uno somos. Por tanto, la Biblia mantiene dos verdades al mismo tiempo. Una, que Cristo se somete funcionalmente al Padre. Y dos, que Cristo comparte plenamente la naturaleza divina. Por otra parte, que el Espíritu Santo no sea mencionado allí en 1 Corintios 11:3. En ese orden funcional, no significa que porque no es mencionado, por eso no exista. Pablo no lo menciona porque él no está tratando de explicar toda la composición de la deidad allí. Él está presentando grados de sumisión. Él no está intentando probar o explicar la composición de la deidad. Si nosotros usamos el argumento de que porque ahí ni siquiera el Espíritu Santo es mencionado, por eso no existe, entonces vamos a tener problemas. Porque tampoco el texto menciona ángeles, querubines, serafines, ni Gabriel, y por eso vamos a decir que no existen. Hermanos y hermanas, la ausencia del Espíritu Santo en 1 Corintios 11:3, que ya leímos, no prueba inexistencia. Simplemente Pablo no lo menciona porque no era su tema. El tema era la relación matrimonial. Tomar eso para aplicarlo a negar el Espíritu Santo, eso es usar un texto como pretexto, pero un texto sin contexto. Dicen los opositores, ustedes dicen que Cristo era inferior
en el contexto de la redención, en el contexto de la salvación, allá en 1 Corintios 11:3. Entonces dicen, ¿qué dicen entonces? Dicen de 1 Corintios 15, 27 y 28. Pues vamos a leerlo también. 1 Corintios 15, versículos 27 y 28. Y aquí nosotros vemos lo siguiente. 1 Corintios 15, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Se da cuenta? Dicen. ¿Se da cuenta? Hay un orden. Hay un orden donde el Padre es más, el Hijo es menos. Hermanos, la clave aquí es entender de qué clase de sujeción está hablando Pablo. ¿De qué sujeción está hablando él aquí? Y otra vez, hermanos, para entender un texto, uno tiene que verlo en su contexto. El contexto de estos versículos es el reino mediador de Cristo. Todo el capítulo 15 habla de la resurrección, de la derrota de la muerte, del fin del pecado y la consumación del reino. Pablo presenta a Cristo como el Rey Mesías, que vino a destruir el pecado, que vino a destruir Satanás y que vino a destruir la muerte. Miren el flujo. Cristo reina, pone sus enemigos bajo sus pies, destruye la muerte y le entrega el reino al Padre. Aquí no está hablando de la esencia divina de Cristo, sino de una función administrativa redentora. Cristo se somete al Padre como mediador y no como un ser inferior. La Biblia presenta a Cristo en varios roles. Lo presenta como Dios eterno, lo presenta como Hijo encarnado, lo presenta como sumo sacerdote, lo presenta como mediador, lo presenta como Rey mesiánico. Y en 1 Corintios 15, que acabamos de leer, versículos 27 y 28, Pablo está enfocándose en Cristo como el Mesías mediador, quien cuando termine la obra redentora y ya no haya pecado, y ya no haya enemigos, y ya no haya muerte, y ya no haya necesidad de mediación, le va a entregar el reino restaurado al Padre. Pero eso no significa que Él deja de ser Dios. Solamente significa que la misión mediadora de Cristo ha llegado a su consumación. La sujeción del Hijo aquí, hermanos, no implica inferioridad, como dicen en teología ontológica, es decir, en su esencia de naturaleza. No. El mismo capítulo aquí, cuando uno lo estudia, afirma que todo fue puesto bajo Cristo. Pero Pablo se adelanta cuando dice de que exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Por qué el Padre no queda sometido a Cristo? Porque ambos actúan en perfecta unidad divina. Hermanos, nosotros sabemos por el contexto de la Biblia que el Hijo sigue recibiendo adoración eterna después de esto que leemos. Después del fin del pecado,
Cristo no desaparece, ni deja de ser objeto de adoración. Ahí en Apocalipsis 5, lo miramos como el Cordero, recibiendo adoración celestial, recibiendo la misma honra, la misma gloria, poder y alabanza que el Padre. Y en Apocalipsis 22, nosotros vemos que el trono es de Dios y del Cordero. No hay dos tronos. No hay tronos separados de categorías distintas, de un Dios mayor y un Dios menor. Y eso, hermanos, ocurre después de la consumación final. De manera que en 1 Corintios 15, 27 y 28, no estamos leyendo eso para decir que Cristo deja de ser plenamente divino, ni lo deberíamos de entender así. Porque finalmente dice, es para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, el Hijo, hermanos, no va a desaparecer dentro del Padre, sino que junto con el Padre será todo en todo. El universo va a volver al orden perfecto. La rebelión va a terminar y el gobierno divino va a quedar plenamente restaurado. Hermanos y hermanas, el énfasis aquí en 1 Corintios 15, el énfasis es la victoria total de Dios sobre el mal. Permítanme explicarlo de otra manera. La sujeción de Cristo aquí, en 1 Corintios 15, 27 y 28, no es la humillación de un Dios menor delante de un Dios mayor. No, no, no. El acto glorioso del Redentor, que aquí se muestra, habiendo vencido el pecado, a Satanás y a la muerte, le entrega el reino ahora restaurado al Padre, no porque deje de ser Dios, sino porque la misión mediadora ha llegado a su victoria final. Hermanos, el Hijo nunca deja de ser divino. El Hijo nunca deja de ser adorado. El Hijo nunca deja de compartir el trono. Lo que determina este versículo no es su deidad, sino la guerra contra el pecado. Y otra vez, dicen los que niegan el Espíritu Santo, como ni siquiera es mencionado aquí, sino que dice que el Hijo se le va a sujetar al Padre. Se dan cuenta, dicen, no existe el Espíritu Santo, no es mencionado en este orden jerárquico que ellos dicen hay aquí. Pero hermanos y hermanas, yo pregunto, ¿el Espíritu Santo necesita aparecer en cada versículo para que exista? Él no necesita aparecer en cada versículo para que exista, hermanos. Pero como es la de no acabar, entonces vienen y te salen con esta cita, porque esta cita fue sacada ahí en el campamento, en el Congreso. Dios es un gobernador moral y también un padre. Él es el legislador. El Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador. Satanás en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado, el próximo en honor al amado Hijo de Dios. Satanás, el jefe de los ángeles caídos, una vez tuvo una posición exaltada en el cielo y fue el siguiente en honor a Cristo. Y ahí como una bandera, como un estandarte, te dicen, mira lo que dice el Espíritu de profecía. No menciona al Espíritu Santo. Hermanos, es verdad. Las citas hablan de autoridad, hablan de honor, hablan de gobierno celestial y hablan de jerarquía funcional, es decir, en el rol que corresponde de acuerdo al plan divino. Es decir, dentro de una relación, hermanos, puede existir una diferencia de funciones, responsabilidades o roles, y de eso está hablando allí. Sin que eso implique, por eso, que hay inferioridad de naturaleza, de valor o esencia. En términos sencillos, hermanos, esa cita lo que está diciendo
es que uno puede ocupar una función distinta sin ser menos importante o menos igual en naturaleza. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos que el Padre envía al Hijo, que el Hijo obedece al Padre y que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Es decir, hay un orden en la manera de actuar dentro del plan de salvación. Hay un orden funcional para que el plan de Dios funcione. Yo te envío, dice el Padre al Hijo. Yo te obedezco, dice el Hijo al Padre. Y yo te glorifico, dice el Espíritu Santo al Hijo. Eso, hermanos, lo que demuestra es un orden en la manera de actuar dentro del plan de salvación. Pero ese orden no significa que Cristo sea menos divino que el Padre, ni que el Espíritu Santo sea menos divino que el Padre y el Hijo. Solamente es, hermanos, diferencia de función, no de esencia. Pero esas citas, hermanos, volviendo a ellas, las que están en la pantalla, que los opositores del Espíritu Santo usan, esas citas no están intentando definir exclusivamente toda la esencia de la deidad. Ese es el punto clave. No hay, hermanos, que confundirse. Solamente hay que distinguir entre orden gubernamental y existencia personal dentro de la deidad. Porque no son lo mismo. No es lo mismo orden gubernamental y existencia personal dentro de la deidad. Las citas lo que están haciendo es presentando el gobierno celestial, no de todas las personas divinas. Por ejemplo, hermanos, dice que Dios es un gobernador moral, que Él es el legislador. Lo que Elena White está diciendo ahí, hermanos, es que el Padre, como fuente suprema de autoridad, Él es el que en el plan de salvación aparece legislando. Pero ¿no has leído en la Biblia que quien le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel allá en el desierto fue quién? Cristo. ¿No han leído eso en el Espíritu de Profecía? Que Cristo es el dador de la ley. Indistintamente presenta al Padre, presenta a Cristo. Hermanos, el Hijo de Dios dice que fue el siguiente en autoridad. Sí, en el plan de salvación, en el plan de la redención, en el orden funcional. Eso armoniza perfectamente, hermanos, con otros textos donde Cristo recibe autoridad del Padre en el plan de redención. Pero el hecho de que el Espíritu Santo, hermanos, no sea mencionado en esas citas, no significa que no exista. Simplemente que ese no era el tema del contexto. Permitan ilustrarlo de una manera simple. Si yo digo, el presidente y el vicepresidente dirigieron la reunión, ¿eso significa que el secretario, el gabinete, el poder judicial dejaron de existir? Que porque diga que el Padre es el legislador y que Cristo le sigue en autoridad y no mencione al Espíritu Santo, sacar la conclusión que por eso no deja de existir. Eso es una interpretación fuera de lugar. Repito, si yo digo el presidente y el vicepresidente dirigieron la reunión, eso no significa que el secretario no estaba allí. Eso no significa que el gabinete o el poder judicial dejaron de existir. Hermanos, la ausencia de mención no equivale a inexistencia. Es pobre el argumento cuando se utilizan esas citas para decir que como no he mencionado el Espíritu Santo, no existe. Muy pobre. Se cae con la lógica. Hermanos, esas citas
Esas citas fueron escritas en un contexto del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y esa es la clave histórica para entender estas citas. Todas esas citas giran alrededor, miren ustedes, de Satanás, Cristo, autoridad, honor, posición. ¿Por qué? Porque el conflicto celestial se centró allá en el cielo en la posición de Cristo. El conflicto celestial no se centró en la posición del Espíritu Santo. Lucifer no codició el lugar del Espíritu Santo. Él codició el honor y la autoridad dados al Hijo. Por eso Elena White, hermanos, repetidamente habla de Cristo, luego Lucifer y luego Gabriel, que lo sustituye en esa jerarquía angelical. Pero no lo hace porque ella negara el Espíritu Santo, sino porque ese era el punto narrativo del conflicto que ella estaba tratando. Dice que Satanás era el siguiente en honor a Cristo. Eso no significa que no existía nadie más. Cuando Elena White dice Satanás era el siguiente en honor a Cristo, ella está hablando comparativamente entre Cristo y los seres creados. No está diciendo no existe el Espíritu Santo. Ella no está diciendo eso, porque el Espíritu Santo jamás es presentado como ángel compitiendo en honor angelical. Así que hay que tener cuidado, mis hermanos, con construir doctrinas usando líneas aisladas sin contexto completo. Elena White jamás enseñó con esas citas que porque el Espíritu Santo no está allí y porque Satanás ocupó ahora o quería ocupar el lugar que, o tenía, mejor dicho, el lugar que en honor después de Cristo, y ahora él no está y Gabriel lo ocupa. Elena White no está diciendo esto, hermanos, para decir que Gabriel es la tercera persona en el orden jerárquico de la deidad. Ella nunca escribió eso. Más bien Elena White dijo claramente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y no lo dice en el sentido de que es tercero porque es menos que el segundo o porque el segundo es menos que el primero, sino en el orden funcional del plan de redención, en el orden funcional del plan de salvación. No en el orden de naturaleza inferior o mayor. No, hermanos, el Espíritu Santo no aparece en esas comparaciones de jerarquía angelical como lo están haciendo ahora al decir, es Gabriel el tercero. No, hermanos, el Espíritu Santo no pertenece a seres creados para estar compitiendo ese lugar. El Espíritu Santo, hermanos, opera de una manera distinta en la Biblia. Cuando la Biblia y Elena White hablan del Espíritu Santo, no lo presentan sentado en competencia jerárquica con ángeles, ni disputando honor posicional. Cuando la Biblia y el Espíritu de profecía hablan del Espíritu Santo, lo presentan como presencia divina. Lo presentan como poder creador. Lo presentan como agente de regeneración. Lo presentan como quien convence de pecado y como quien inspira la palabra de Dios. El error de los que no creen en el Espíritu Santo y usan estas citas que están en la pantalla es hacer, hermanos, que las citas narrativas anulen las citas claras y doctrinales que el Espíritu de profecía tiene. Esas citas que ellos usan son narrativas, son descriptivas. Pero Elena White tiene declaraciones doctrinales directas sobre el Espíritu Santo. Y las declaraciones, hermanos,
claras y directas interpretan las indirectas, nunca al revés. Ellos usan, Cristo fue el siguiente en autoridad. Y luego, Satanás tenía una posición exaltada y era el siguiente en honor a Cristo. Bueno, pues si esa cita es la que toman como base para propagar una doctrina falsa, ¿qué me dicen de estas citas? ¿Qué me dicen de esta poderosa cita? Del manuscrito tomo 2, página 36. Donde la sierva del Señor dice: el mal se había estado acumulando durante siglos y únicamente podría ser refrenado y resistido por el gran poder ¿de quién, hermanos? De la tercera persona de la deidad, que vendría no sujeto a limitaciones, sino ¿con qué? Con la plenitud del poder divino. ¿Y de quién está hablando ella? Del Espíritu Santo. ¿Cómo se refiere ella al Espíritu Santo? Como la tercera persona de la deidad. A ver, voy para atrás, porque ¿dónde quedó esto entonces? ¿O tenemos un profeta que se contradice? No, hermanos, es simplemente el contexto en el cual habla en un tiempo y el contexto en el cual habla aquí, hermanos, sí está hablando de la deidad. Y dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Vino sujeto a limitaciones. No vino sujeto a limitaciones, sino con la plenitud ¿de qué? Del poder divino. Ahora mira esta otra cita. El consolador que Cristo prometió enviar después de su ascensión al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como un Salvador personal. Y mire, hasta está con otro color. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de esos 3 grandes poderes, y los menciona ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por medio de una fe viviente, son ¿cómo? Bautizados. Y esos poderes cooperarán con los obedientes súbditos del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo. En Lugares Celestiales, página 338. Pregunto, ¿es poderosa esa cita, sí o no? Contundente, pero esta no se queda atrás. La que sigue. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Manuscrito 66, página 1899. Y luego esta otra. El Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, aquí tira por la borda todo lo que andan diciendo en contra del Espíritu Santo y hasta utilizando el don de profecía. Aquí está diciendo, el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es persona, anda, y Él anda en estos terrenos. Mire la siguiente cita, esta está también poderosa. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Manuscrito 20 del año 1906. Hermanos, es una persona divina. Tiene una personalidad.
Mire esta otra. El poder de Dios en la tercera persona, el príncipe del poder del mal, puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Testimonios especiales sería página 10, párrafo 37, escrito en el año 1897. Hermanos y hermanas, pregunto yo, ¿está hablando el Señor esta mañana? Hermanos, mire, yo voy a ir rapidito haciéndole una reseña a todas las citas que ya leímos. La primera, cuando dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ahí claramente está diciendo, el Espíritu Santo no es simplemente una influencia, una energía. Es la tercera persona de la deidad. Posee plenamente el poder divino. Y el contexto en el cual fue dicho esta cita es en la lucha contra el pecado. Cuando el mal había crecido tanto que solo podía ser resistido por un poder plenamente divino. La idea central de esta cita es, mis hermanos, que si el Espíritu Santo puede vencer el poder de Satanás en el corazón humano, entonces no puede ser una mera fuerza creada, sino que más bien es autoridad divina. Siguiente cita. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Aquí Elena White está uniendo 2 verdades. Número 1, que el Espíritu Santo viene en toda la plenitud de la deidad y que existen 3 personas vivientes en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La cita ahí está enfatizando que el bautismo cristiano se realiza bajo la autoridad de esos 3 grandes poderes. El punto doctrinal, hermanos, de estas citas es que el Espíritu Santo aparece junto con el Padre, no como ser inferior al Padre, no como ser inferior al Hijo, sino que aparece como participante activo en la obra de la salvación y transformación del creyente. Siguiente cita. El Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona. Esta declaración combate directamente la idea de que el Espíritu Santo sea solo una presencia abstracta. Cuando Elena White dice que Él anda en estos terrenos, está diciendo que Él está personalmente entre el pueblo de Dios. Y luego añade que Él testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Eso lo que implica, hermanos, es inteligencia, voluntad, comunicación personal y relación consciente con el creyente. La frase, así como Dios es persona, lo que está recalcando es personalidad real y no simbolismo. Siguiente cita, el Espíritu Santo tiene personalidad. Esta cita profundiza aún más, porque no solo dice que el Espíritu Santo es persona, sino que también es una persona divina. La evidencia que presenta Elena White, hermanos, si ustedes ven, viene de 1 Corintios 2:11, donde el Espíritu Santo dice escudriña la mente de Dios. El argumento, hermanos, es poderoso. Nadie puede conocer plenamente los pensamientos de Dios excepto alguien que participe de su naturaleza. Por eso ella concluye que el Espíritu Santo no puede ser una criatura limitada, sino que posee capacidad divina para conocer aún las cosas profundas de Dios. Siguiente, el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. Aquí, mis hermanos, el énfasis está en el conflicto espiritual. Elena White dice que Satanás solo puede ser mantenido en jaque por el poder de Dios manifestado ¿en quién? En el Espíritu Santo. Observe usted que nuevamente lo llama la tercera persona de la divinidad. La idea central en esta cita es que el Espíritu Santo actúa con autoridad divina contra el reino del mal.
No aparece el Espíritu Santo como un simple mensajero celestial, sino, hermanos, como el agente divino que trae la presencia, el poder y la victoria de Dios a nosotros los cristianos. Todas estas citas son contundentes. Reitero, hermanos, el hecho de que Elena White describa en las otras citas a Cristo como el siguiente en autoridad después del Padre y a Lucifer como el siguiente en honor después de Cristo, no elimina al Espíritu Santo, porque ella nunca colocó al Espíritu Santo dentro de una jerarquía angelical. El contexto allá es otro. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo no es un querubín, ni es un ser creado compitiendo por posiciones de honor para que lo ponga ella allí a competir con Satanás. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona eterna de la deidad. Si Elena White hubiera creído que solo existían dos personas divinas, jamás habría escrito la tercera persona de la deidad. Ni jamás hubiera escrito tres personas vivientes en el trío celestial. Por lo tanto, las citas narrativas que usan los que están en contra del Espíritu Santo, hermanos, esas citas narrativas solo son para describir la autoridad celestial, pero no son para que se usen negando la doctrina del Espíritu Santo tan explícita que aparece en la Biblia y que el don de profecía la respalda, como estas que les he puesto en la pantalla. Por otra parte, si piensan que el Espíritu Santo no existe en el cielo, porque no aparece sentado a la diestra de Jesús, porque ese es otro argumento. Mire Apocalipsis, allí solo presenta Cristo sentado a la derecha del Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Hermanos, el que no aparezca Cristo, el Espíritu Santo sentado también allí a la diestra del Padre como Jesús, y no aparezca siendo adorado también como Jesús, nuevamente, hermanos, nuevamente digo, la Biblia presenta funciones diferentes de la deidad dentro de la obra de salvación. Y es cierto, el Hijo sí aparece visible, entronizado y exaltado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él se encarnó, murió, resucitó, ascendió corporalmente y actúa como mediador visible entre Dios y los hombres. Por eso Hebreos enfatiza constantemente a Cristo sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo no aparece así porque Él tiene otro tipo de ministerio. Es decir, el ministerio del Espíritu Santo no es exaltarse visiblemente a sí mismo, sino que es revelar y glorificar a Cristo Jesús. Por eso la obra del Espíritu Santo suele ser más como invisible, más operativa. Además, hermanos, la ausencia de una escena específica no niega personalidad divina. Porque siguiendo esa lógica, entonces, hermanos, tampoco el Padre aparece derramando sangre en la cruz. Y porque no aparece el Padre derramando sangre en la cruz, entonces el Padre no existe. Significa que el Padre no es Dios porque Él no aparece derramando sangre en la cruz. Combatamos un argumento dentro de la lógica de los opositores con este otro argumento. Hermanos, cada persona divina actúa en funciones distintas dentro del plan de redención. Pero el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo sí aparece en escenas celestiales y divinas, aunque no sentado en un trono visible. No lo vamos a leer, pero se los dejo de tarea. En Apocalipsis 4:5, ahí aparecen los 7 espíritus de Dios. ¿Y eso es símbolo de qué? ¿De quién son esos 7 espíritus de Dios? ¿Es símbolo de quién? Del Espíritu Santo.
Allá aparecen los 7 espíritus de Dios delante del trono. Apocalipsis 4:5, no lo vamos a leer. Pero en Apocalipsis 5:6, el espíritu está representado ante el trono en conexión con el Cordero. Y en Mateo 28:19 aparece el Espíritu Santo junto al Padre, junto al Hijo, en la fórmula bautismal. Y en 2 Corintios 13:14, Pablo coloca al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo en bendición divina. Y en Hechos 5:3 y 4, hermanos, ya vimos que mentirle al Espíritu Santo es mentirle ¿a quién? A Dios. Y aquí viene un punto muy fuerte. La Biblia nunca presenta a Gabriel dentro de esa igualdad divina. Gabriel nunca recibe fórmula bautismal. Él nunca aparece unido al Padre y al Hijo como fuente de gracia salvadora. Gabriel nunca habita en millones de creyentes. Gabriel nunca escudriña la mente de Dios. Gabriel nunca es llamado eterno. Gabriel nunca es llamado omnipresente. Gabriel nunca es llamado santo por naturaleza. Gabriel ni siquiera es llamado tercera persona de la divinidad. Entonces la pregunta correcta no es ¿por qué no vemos al Espíritu Santo sentado como Jesús a la diestra del Padre? La verdadera pregunta es, ¿la Biblia le atribuye al Espíritu Santo cualidades, obras y autoridad que pertenecen únicamente a Dios? Y la respuesta bíblica es sí. Finalmente, hermanos, les digo lo siguiente. El Espíritu Santo no vino aquí a la tierra para ocupar un lugar visible del Hijo. Él vino para traer la presencia del Padre y del Hijo al corazón de nosotros los creyentes. Por eso muchas veces Él no aparece exaltándose a sí mismo en las escenas proféticas, porque su ministerio es glorificar a Cristo y preparar a un pueblo para Él. Pero ahora agárrense, porque vamos a leer una cita donde para los que dicen el Espíritu Santo no aparece en el cielo siendo adorado, mire lo que Elena White vio. Mire esta cita. Ahora dice un pequeño apunte. Al ser aceptados en el amado, los santos en el reino de Dios escuchan: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces se tocan las arpas de oro y la música fluye por toda la hueste celestial y se postran y adoran ¿a quién, hermanos? Al Padre, al Hijo y ¿a quién más? Y al Espíritu Santo. Eso está en cartas y manuscritos 21, 139 del año 1906. Hermanos, esta cita es muy fuerte en defensa de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Porque Elena White no está describiendo simplemente un poder impersonal o una influencia. Ella está describiendo un acto de adoración celestial. Un acto, hermanos, dirigido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La fuerza de la cita está en varios puntos, hermanos. Número 1, el contexto es adoración celestial. La escena ocurre después de la redención final. Cuando el Señor diga, venid, ¿qué cosa? Benditos de mi Padre. Es decir, ya terminó el conflicto del pecado, ya terminó la obra mediadora, ya están los redimidos en el reino, y en ese contexto es que todos, dice qué cosa, se postran ¿ante quién? Ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo. Así que, ¿va a ser adorado el Espíritu Santo en el cielo? Claro. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo aparece como objeto legítimo de adoración celestial. Y ustedes saben que en la Biblia la adoración pertenece únicamente a Dios. Cristo se lo dijo a Satanás: al Señor tu Dios, ¿qué cosa le dijo? Adorarás.
Y ya vimos que Juan quiso adorar a un ángel y el ángel se lo prohibió inmediatamente. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo recibe adoración junto con el Padre y el Hijo, no podemos reducir su posición en la jerarquía celestial, no la podemos reducir a un ángel, equivalente a la de un ángel, porque el Espíritu Santo no es criatura, no es energía. Hermanos y hermanas, ninguna criatura recibe adoración en el cielo. La sierva del Señor vio que los que reciben adoración en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, mire lo que esta sierva dice: toda la hueste, ¿qué cosa? Celestial. ¿Adorarán a quién? Así que el que dicen que Gabriel, el que dicen que ahora ocupa el tercer lugar, va a terminar adorando ¿a quién? Si dice que toda la hueste celestial adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Gabriel que están ocupando ahora para decir que es el tercero, él mismo va con toda la hueste celestial a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, esta cita coloca al Espíritu Santo fuera de la categoría de hueste celestial. Es decir, los ángeles adoran y el Espíritu Santo, por ende, también es adorado. Eso, hermanos, destruye completamente la idea de que Gabriel sea el tercero en la jerarquía de la deidad, sustituyendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Gabriel pertenece a la hueste celestial. En cambio, aquí aparece el Espíritu Santo recibiendo adoración de esa hueste. Por otra parte, hermanos, esta cita pone al Espíritu Santo en igualdad junto con el Padre y con el Hijo. La estructura de la cita es bien importante: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No dice al Padre y al Hijo por medio del Espíritu. Ni siquiera dice al Padre y al Hijo y a Gabriel. No, hermanos. No dice ni al Padre y al Hijo y la influencia divina. No, dice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los coloca a los tres en igualdad. Hermanos y hermanas, ya casi voy a terminar. Pero yo quiero decirles que el Señor esta mañana quiere que su pueblo se despierte a la verdad y que no crea mentiras. Así te manden audios, así te manden citas. Después de lo que has visto, creo que no deberías dedicar ni tiempo a andar oyendo esos audios ni ver esas citas, porque son citas sacadas de contexto. Hermanos y hermanas, la Escritura y Elena White consistentemente han colocado al Espíritu Santo hoy en un nivel divino del Padre y del Hijo. Esta cita, hermanos, destruye la idea de que el Espíritu Santo no existe como persona. Porque ¿cómo vas a adorar a una fuerza? Nadie se postra delante de una electricidad, nadie se postra delante de una energía, nadie se postra delante de una influencia. La adoración, hermanos, implica conciencia, personalidad y también dignidad divina y relación. Elena White aquí, hermanos, está describiendo a todo el universo redimido, postrado delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es lenguaje de deidad. Yo no sé cómo ustedes ven ahí, pero yo no veo al cielo teniendo problemas en adorar al Espíritu Santo. El problema está ¿dónde? Aquí en la tierra. Y desgraciadamente en los que dicen que son del pueblo remanente, algunos de ellos. En los que dicen que son el pueblo depositario de la ley de Dios, algunos de ellos. En el cielo no hay problema en adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El problema solo está aquí en la tierra.
Hermanos, en el cielo los ángeles lo adoran al Espíritu Santo, los redimidos lo adoran, el universo lo reconoce, igual como reconoce al Padre y al Hijo. Pero aquí en la tierra se han levantado voces reduciéndolo a una fuerza o reemplazándolo por Gabriel. ¿Cómo es posible que mientras el cielo entero se postre ante Él, aquí en la tierra se levanten voces diciendo, Él no existe, Él es el Espíritu de Cristo, Él es el Espíritu de Dios? Entiendan esas declaraciones en su debido contexto. Definitivamente es blasfemia la que están cometiendo. Hermanos, esta cita última prueba varias cosas al mismo tiempo. 1, que el Espíritu Santo es una persona. 2, que el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo. 3, que el Espíritu Santo no es un ángel. Y 4, que el Espíritu Santo recibe adoración divina y que el Espíritu Santo ocupa un lugar eterno dentro de la deidad. Y esto armoniza, hermanos, perfectamente con las otras declaraciones de Elena White que les presenté. Pero ahora sí, para ir cerrando este mensaje, déjenme decirles, hermanos, que el problema con el viento de doctrina de que el tercero en el orden celestial es Gabriel, el problema, hermanos, no es solo doctrinal. El problema es que Satanás sabe que si logra disminuir al Espíritu Santo, va a destruir la preparación final del pueblo de Dios. Porque la convicción de pecado viene por el Espíritu. La santificación viene por el Espíritu. Y la lluvia tardía, ¿por quién viene? Por el Espíritu. Y el sellamiento, ¿por quién viene? Por el Espíritu. Por eso el enemigo está intentando reducirlo a una energía, a una influencia o simplemente a la mente de Cristo. Porque él sabe que el Espíritu Santo es el que trae la lluvia tardía, es el que trae el sellamiento, es el que trae convicción de pecado y es el que trae santificación. Voy a cerrar este mensaje leyendo para ustedes Juan 16:8. Juan 16:8. Dijo el Señor. Vamos a leer el 7 y el 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos y hermanas, les digo, dice el Señor, la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, ¿qué cosa? ¿Estaba hablando de él mismo o de alguien más? Porque dice, os lo enviaré. ¿Cómo es que él se iba a enviar él mismo? Os lo enviaré. Cuando Él venga, dice el Señor. Cuando Él venga. No dice cuando eso venga. Dice cuando Él venga. Está hablando de una persona divina que obra sobre la conciencia humana. Solamente una persona, hermanos, puede convencer. Solamente una persona puede hablar al corazón. Solamente una persona puede redarguir el pecado oculto. Solamente una persona divina puede tomar a un pecador rebelde y quebrantarlo delante de Dios. De manera que esta mañana yo pregunto, ¿quién ha estado hablando a su conciencia desde que usted vino a Cristo? Cuando usted pecó, ¿quién fue el que le dijo, eso no debías haberlo hecho? ¿Quién fue el que le dijo eso? ¿Fue Gabriel? Pero aquellos que ya sacaron al Espíritu Santo, ¿quién será el que les está diciendo? Si es que les dice. Hermanos,
Cuando nosotros lloramos una vez después de caer, ¿era un ángel el que nos estaba convenciendo de sentir esa tristeza por haber caído? No. Cuando sentimos aquel llamado al arrepentimiento, cuando sentimos deseos de buscar a Dios, cuando la palabra de Dios ardió dentro de nosotros, ¿quién estaba obrando todo eso, hermanos, en nosotros? El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el Consolador, el que escudriña la mente de Dios, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Satanás sabe que si logra confundirnos con la identidad del Espíritu Santo, entonces va a apagar la reverencia hacia su obra. Porque, hermanos, detrás de muchos vientos de doctrina hay solo un objetivo: quitarle la autoridad al Espíritu Santo. Y cuando el hombre deja de reconocer quién es el Espíritu Santo, entonces, hermanos, termina resistiendo su voz. Y cuando resiste su voz, el corazón se le endurece. Tiene cauterizada la conciencia. Y usted le puede mostrar estas citas bien claras y no las acepta, las rechaza. Le salen con el cuento de que, esas citas están manipuladas. Esas citas en tal o tal cual año las manipularon. Como que si ellos estaban vivos en ese año y fueron testigos de que fueron manipuladas. ¿Desde cuándo se volvieron expertos eruditos en escritos para que puedan decir lo que dicen? Solo repiten lo que otro les dice. Solo repiten lo que otro les dice y vienen como loros a repetir lo mismo. Hermanos, esta mañana yo no he venido a debatir con los que no creen en el Espíritu Santo. No he venido a debatir con ellos. Yo solo he venido a presentar la verdad de Dios en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo para nosotros es el único que nos convence de pecado. El Espíritu Santo, hermanos, no lo podemos rechazar, porque si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, entonces ¿quién nos va a convencer de pecado? ¿Quién nos va a convencer de pecado? Estos que ya rechazaron al Espíritu Santo, ¿quién los va a convencer de pecado? Hermanos y hermanas, tengamos cuidado con toda enseñanza que disminuya la personalidad, la divinidad o la autoridad del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que en los últimos días vendrían engaños. Y no todo engaño viene atacando a Cristo directamente. Muchos vienen distorsionando silenciosamente la naturaleza de Dios. Pero esta mañana Dios nos ha recordado algo poderoso. Y es que el Espíritu Santo no es una energía. Que el Espíritu Santo no es fuerza impersonal. Que el Espíritu Santo no es Gabriel. Que el Espíritu Santo no es una criatura exaltada. Sino que es Dios obrando en favor del pecador. Y quizá la evidencia más grande de esto, hermanos, es que tú estás aquí. La evidencia más grande de la obra del Espíritu Santo es que tú estás aquí. Porque si el Espíritu Santo solo fuera una criatura, ¿tú crees que estarías aquí? ¿Tú crees que si el Espíritu Santo fuera una criatura angelical, pudiera llegar a lo profundo de tu conciencia, transformar tu carácter y darte poder para vencer el pecado? Hermanos y hermanas, solo el Espíritu Santo puede preparar a un pueblo para que esté listo para recibir al Señor en gloria. Y esta mañana, antes de terminar, yo quiero hacer una pregunta solemne. ¿Has estado resistiendo la voz del Espíritu Santo últimamente? ¿O has estado escuchando su voz y te has dejado guiar por Él? Hermanos y hermanas, tal vez el Espíritu Santo les ha estado llamando a abandonar algún pecado. Tal vez el Espíritu Santo les ha estado llamando a llevar una vida más profunda de oración. Tal vez el Espíritu Santo les ha estado diciendo: entrégate completamente de corazón a Dios.
Pues yo te digo esta mañana, no apagues esa voz. No apagues esa voz. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo te está hablando porque Él quiere que seas salvo. El Espíritu Santo te está hablando para darte consuelo si estás triste. El Espíritu Santo te está hablando para transformarte. El Espíritu Santo te está hablando para sellarte. El Espíritu Santo te está hablando para restaurarte. De manera que esta mañana, Cristo ha dicho, cuando Él venga, no aquello, no una influencia, sino Él, cuando Él venga, cuando esa persona divina venga y hable a tu corazón, entonces, hermanos y hermanas, es una señal de que Dios no te ha dejado y que Dios quiere que te salves. Yo le pregunto a usted, ¿todavía usted siente que el Espíritu Santo le habla? Gloria a Dios. Es una señal de que Dios no lo ha dejado. Cuando usted ya no sienta esa voz, es porque la conciencia se le cauterizó y entonces sí, habrá cometido el pecado imperdonable. De manera que esta mañana, hermanos, yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que diga en su corazón, yo no quiero resistir más a la voz del Espíritu Santo? Yo quiero abrir mi corazón completamente al Espíritu Santo. ¿Hay alguien en esta mañana que allí donde está sentado, en silencio, le quisiera hablar a Dios y decirle que abre su corazón para que el Espíritu Santo more en usted? ¿Hay alguien en esta hora que lo quiera hacer? Porque si hay alguien que lo quiera hacer, va a salir de aquí lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Entonces vamos a arrodillarnos y en silencio cada uno ore. Y yo voy a interrumpir ese silencio en voz alta. Órele a Dios y dígale que usted abre su corazón para que el Espíritu Santo more en usted. Para que el Espíritu Santo guíe su vida. Para que el Espíritu Santo le siga hablando. Dígale al Señor que abre su corazón para que la deidad more en usted. Padre Celestial, de lo más profundo del corazón te hemos dicho que abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo more en nosotros. Y Padre, queremos este día irnos de aquí con el Espíritu Santo morando en nosotros. Queremos, Señor, continuar nuestra vida cristiana siendo guiados por el Espíritu. Señor, te rogamos que cuando en aquel día glorioso los redimidos que fueron guiados por el Espíritu Santo estén allí para darte la bienvenida, dentro de ellos estemos nosotros. Te rogamos que el Espíritu Santo nos guíe de victoria en victoria. Te rogamos que el Espíritu Santo, como el Consolador, venga a nuestro lado para ayudarnos a vencer, para darnos la victoria. Padre, te rogamos que siempre estemos receptivos a la voz de tu Espíritu y que siempre creamos que el Espíritu Santo, como la tercera persona de la deidad, ande en estos terrenos buscando que sus hijos, los hijos de Dios, sean victoriosos sobre el pecado. Así que, Padre, invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que vengan sobre nosotros y moren en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador. Paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvia
lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias gloriosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. ¿Qué es lo que acabamos de pedirle al Señor en el canto? Que mande lluvias de gracia. En otras palabras, hemos cantado, porque el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía caiga sobre nosotros. Vamos a orar para pedírselo también en oración. Y ahora, Padre, hemos cantado, pero te lo decimos orando aquí de rodillas. Cuando esas lluvias de gracia se derramen en la estación tardía, que por favor también caiga sobre nosotros. Pero por supuesto, sabemos que también deben caer en la estación temprana. Y por eso clamamos desde ya, para que esa lluvia de gracia del Espíritu Santo se derrame desde hoy y cada día que quede de nuestra vida. Suplicamos, Señor, para que la lluvia del Espíritu Santo caiga sobre nosotros cada mañana. Y así nos mantengamos con una vida cristiana fresca, con una vida cristiana fervorosa. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo no nos deje, porque nosotros no lo queremos dejar a Él. Queremos caminar con Él, porque sabemos lo que dice tu palabra, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así que rogamos para que en forma de lluvia temprana caiga sobre nosotros hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.